Hola amada, bienvenida a la lección 22. Hoy estamos en Zacarías capítulos 12 al 14, los últimos 3 capítulos de este glorioso libro de Zacarías. Les recuerdo que este jueves 26 será nuestro próximo seminario sirviendo a la iglesia a las 7 p.m. hora de Miami. Ya deben haber recibido o ya pronto recibirán la información y el enlace. Si no lo han recibido, pregúntenle a su líder. Bueno, amadas, ¿qué les cuento? Entremos a estos 3 gloriosos capítulos. Durante el receso de Navidad, vi una película en mi canal favorito. En los primeros 5 minutos de la película falleció un hombre. Y el resto de la película, la dueña de la tienda de artículos de Navidad se la pasó investigando la causa de la muerte. Y yo me la pasé tratando de adivinar quién fue. Y amadas, ¿qué creen? La película buenísima, un poquito de intensidad, pero no mucho porque a mí no me gusta nada así muy de susto. Se terminó la película sin revelar qué sucedió, ni quién fue el culpable, ni cómo murió. ¿Lo puedes creer? Yo estaba sin creerlo. Me quedé sin resolución. ¿Cómo es posible? Parte de nuestra condición humana es que necesitamos resolución. Queremos ver el final. Y si es un final feliz, mucho mejor. Conozco una persona que le gusta leer y cuando llega al punto culminante del libro, se salta al final porque ella necesita saber cuál es la resolución para poder aguantar la intensidad de la espera. Porque esa espera, usted y yo sabemos, es intensa y es difícil. En la vida es así, queremos conocer la resolución, el resultado final. Cuando nuestros hijos son pequeños, queremos saber cómo van a ser cuando sean grandes. Cuando llegan a grande, queremos saber qué van a hacer, cómo van a ser hombres y mujeres de provecho, cómo van a servir al Señor, con quién se van a casar. Queremos saber el final, la resolución. Pero vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, drama, conflictos, injusticias, maldad, confusión, deterioro. Lo malo es llamado bueno, lo bueno es llamado malo. Y no sé tú, pero yo anhelo la resolución. Vivo anticipando la resolución. Hemos hecho este viaje juntas con el pueblo de Israel por las pasadas 21 semanas. Fueron exiliados por su constante rebeldía y su adulterio espiritual, 70 años duros en una tierra extraña, con un idioma y costumbres extrañas. Los hemos visto regresar a su patria por la gracia y misericordia de Dios. Han reconstruido el templo, a pesar de la oposición, para restaurar su adoración a Dios como Él quiere ser adorado. Y aún no hay resolución. El pueblo de Dios todavía tiene corazones errantes y duros. Los enemigos de Dios siguen luchando contra todo lo que Él declara justo y bueno. Zacarías fue llamado a llevar el mensaje de Dios al pueblo repatriado. Primero los llamó a humillarse en arrepentimiento ante Él. Y luego Dios le dio las 8 visiones en una sola noche, enviando un mensaje de esperanza. A través de Zacarías, Dios ha llamado a su pueblo a buscarlo de corazón, más allá de las ceremonias vacías. Y Dios prometió destruir a los enemigos de Israel y cuidar a su pueblo. La semana pasada, en los capítulos 9 al 11, vimos unas profecías ya cumplidas, entrelazadas con otras aún por cumplirse. Jesús cumplió muchas de estas profecías en su primera venida y cabe recordar que Zacarías escribió este libro, obviamente inspirado por Dios, 500 años antes de la primera venida de Jesús. 500 años antes. Y hoy llegamos al final del libro y hay una resolución. Gloria a Dios por eso. Los capítulos 12 al 14 ofrecen quizás la profecía más clara del Antiguo Testamento sobre la segunda venida de Cristo. La resolución para Israel y para el mundo entero.
Estos capítulos nos aseguran que Cristo viene pronto para juzgar al mundo, liberar a Israel y reinar sobre su pueblo para siempre. Y esas son buenas noticias. Tremenda resolución. Dios no nos deja con la incertidumbre de qué va a pasar. Por su gracia y su misericordia nos revela el final de la historia. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, es que Cristo regresará para juzgar al mundo, liberar a Israel y reinar por la eternidad. Y lo vamos a ver en 3 divisiones. La primera división, la liberación de Israel, en Zacarías 12 del 1 al 9. La segunda división, la purificación de Israel, en Zacarías 12, 10 hasta el 13, 9. Y la tercera división, el Mesías de Israel regresa, en Zacarías 14. Así que las exhorto a que abran sus Biblias al capítulo 12 de Zacarías y oremos. Señor, tú eres Dios todopoderoso, Dios creador de todo, el soberano Dios del universo, el que está sentado en su trono excelso y sublime, el que es, el que era y el que ha de venir. Padre, gracias porque tú has preservado tu palabra por todos estos años para que nosotros podamos conocerte más y amarte más. Padre, gracias por cómo nos revelas lo que ha de venir para que preparemos nuestro corazón, mi Rey, para estar en tu presencia todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, durante este tiempo a escuchar tu voz, a entender, danos discernimiento para entender tu mensaje. Y Señor, más que todo, danos un deseo de aplicar lo que estamos aprendiendo en tu palabra a nuestro diario vivir. Que no simplemente querramos leer, sino que queramos ser hacedores de tu palabra, Señor. Danos hambre de ti y de tu palabra y danos ese deseo de ponerlo en práctica a diario. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Los últimos 3 capítulos del libro de Zacarías contienen el segundo mensaje. Algunas traducciones dicen oráculo o profecía. Y la semana pasada vimos que la palabra original en griego es masa, que significa carga. En los capítulos 9 al 11, esta carga caería sobre Hadrac y Damasco. En los capítulos 12 al 14 caerá sobre Israel. Habrá juicio, serán zarandeados como si fueran trigo en el conflicto final de Armagedón con las naciones y serán transformados a una nación santa en la segunda venida del Mesías. Las opiniones varían con respecto a cómo interpretar estos capítulos. El capítulo 12 afirma que esta profecía se refiere a Israel y muchas otras referencias a lo largo de estos 3 capítulos también se refieren a Israel, a Jerusalén, a Judá. Algunos piensan que estas referencias a Israel son simbólicas y que se refiere a la Iglesia Universal. BSF reconoce que hay otros puntos de vista, pero en humildad considera que este texto está literalmente relacionado con Israel y también contiene una verdad importante para todo el pueblo de Dios que podemos aplicar a nuestras vidas. El capítulo 12 comienza recordándonos la soberanía de Dios. Él está en control. Nos recuerda su autoridad como el creador y su plan. Nos dice, esta profecía es la palabra del Señor respecto a Israel. El Señor, ¿cuál Señor? El mismo que en el principio creó todo de la nada. El que extendió los cielos y aún los extiende y sostiene. El que puso los cimientos de la tierra y sostiene todo en su lugar. El que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y aún hoy es el dador de vida. Ese Señor declara que hará de Jerusalén una copa que atraerá a todos los pueblos vecinos. Esos pueblos que quieren acabar con Israel, que quieren la tierra de Israel y la destrucción de su pueblo.
Dígame que esto no es lo que vemos hoy día cuando prendes las noticias. En aquel día, al final de los tiempos, el Señor hará a Israel una roca pesada que nadie la va a poder mover. Pero los que tratan de moverla serán destruidos. Las naciones vendrán con furia contra Israel, pero la presencia del Señor será como un escudo para proteger a Israel. Esta profecía tendrá cumplimiento en los últimos tiempos, en la batalla que conocemos como Armagedón. En aquel día, en el tiempo perfecto del Señor, Judá será librada, Dios librará a Israel, a Jerusalén, y su mano estará sobre los jefes de Judá y los habitantes de Jerusalén. Él hará al que es más débil que sea un gran guerrero, valiente y fuerte como David, para que defienda la ciudad. En aquel día, el Señor se dispondrá a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Aquí tenemos la resolución. Esta batalla en la que el Señor intervendrá de manera poderosa en el momento crucial, cuando ya Israel piensa que no tiene más esperanzas, será la victoria más grande que tendrá Israel en toda su historia. En todo esto se verá la mano del Señor. El juicio y la victoria sobre las naciones enemigas será del Señor. Amadas, ¿qué aprendemos en esta porción de la palabra? Aprendemos que Dios Todopoderoso protegerá y protege a su pueblo. Dios Todopoderoso protegerá a su pueblo. Dios es todopoderoso y no tiene rival. Ningún enemigo puede hacerle frente porque ninguno se compara a él. Y nada ni nadie puede frustrar el plan perfecto de Dios. Lo que Él dice, se cumple, se levante la oposición o no. Pero, Denise, ¿cómo es esto relevante para mí si esto es del Antiguo Testamento? Buena pregunta, amada. El Dios que te creó y pensó en ti y te llamó por tu nombre desde antes de la fundación de la tierra es el mismo Dios. El que pensó en ti, no importa la situación en la que tú estás pasando, Él es todopoderoso. Él te cuida y es un escudo alrededor de ti. No significa que vas a vivir una vida perfecta, color de rosa, sin problemas, porque Jesús nos dijo en Juan 16, 33, en esta vida tendrás tribulación. Pero aliéntate porque yo he vencido al mundo. Resolución. Y esa es la clave. Ya conocemos la resolución. El final. Cristo vence. Cristo venció ya al mundo. Y si tú estás en Él, porque Él está en ti, entonces su victoria es tuya, amada. Solo tienes que confiar en Él, refugiarte en Él y descansar en Él, pues Él es tu escudo y es quien pelea por ti. ¿Lo crees? ¿Cómo responderás hoy ante tus circunstancias? Mañana ante lo que está por venir. ¿Confiarás que Él te fortalecerá como a David? Él es todopoderoso y protege a su pueblo. Vivimos en un mundo que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, pero qué aliento saber que el soberano Dios del universo sigue en control y al final Él gana. Su justicia prevalecerá. Eso es nuestra esperanza y lo que nos da aliento. ¿Cómo cambiaría tu perspectiva acerca de hoy al mirar hacia adelante anticipando ese día? Miremos la segunda división comenzando en el versículo 10, la purificación de Israel. El Señor derramará su espíritu de gracia y de súplica sobre Jerusalén. Entonces pondrán sus ojos en él y lo verán. Verán al Mesías que han estado esperando y entenderán que es Jesús a quien traspasaron y harán duelo por él
como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de su primer hijo varón. Qué dolor en el alma, ¿verdad? Y dice, recuerda que Zacarías escribió esto 500 años antes de que Jesús viniera al mundo por primera vez. Y ya les está diciendo que el Mesías viene y que lo van a traspasar. Y en su segunda venida lo van a reconocer y se lamentarán amargamente. Y Él los purificará. La soberanía de Dios y la confiabilidad de su palabra para ti y para mí. Y puede que se hayan preguntado, ¿quién traspasaron a quién? ¿A Dios? Pero nadie puede traspasar a Dios a menos que Dios tome carne y huesos. Así es. Para ti y para mí esto es historia. Juan 1:14 nos dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Filipenses 2:5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó o se humilló voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y se hizo 100% hombre, siendo 100% Dios. Y por eso fue traspasado por Israel, porque era hombre siendo Dios. Y fue traspasado por Israel, por ti y por mí. En aquel día establecido por Dios en que Cristo regrese, todos lo reconocerán y habrá un gran luto. Todo Israel, cada familia hará duelo y habrá profundo arrepentimiento en sus corazones previamente endurecidos y llorarán amargamente como quien llora la pérdida de su único hijo o de su primogénito. Y amada, yo sé que algunas de ustedes conocen la intensidad y la profundidad de ese dolor. Y es mi oración que el consuelo divino de Dios las arrope y las fortalezca día a día. El pueblo de Israel, cada familia, cada individuo, no solo llorará por sus pecados personales, pero también llorarán amargamente por la rebelión de su nación que traspasó al Mesías. Para muchos ese llanto se convirtió en arrepentimiento. Pero Dios y su misericordia no nos deja así, sin resolución. La película no termina ahí, sino que el capítulo 13 continúa. En aquel día venidero, se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza de Israel. Gloria a Dios. Amadas, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. ¿Cuál es la fuente para lavar y quitar el pecado del mundo? Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quitará el pecado de Israel. El Señor satisfacerá su mayor necesidad, la necesidad de un Salvador. Reconocerán su ofensa contra Dios, se arrepentirán, serán perdonados, justificados, purificados por su fe en Cristo. Tú y yo por mucho tiempo rechazamos la verdad acerca de Jesús. No reconocimos nuestro pecado, lo veíamos como normal. Quizás decíamos, todo el mundo lo hace, eso no es tan malo. O hay otras cosas peores. Y quizás aún tú no has reconocido tu pecado ante la santidad de Dios. Tus decisiones, tu manera de vivir, ¿es para la gloria de Dios o para tu gloria? Eso es no reconocer al Mesías. Eso es rechazarlo y traspasarlo. Examina tu corazón con honestidad ante el Señor. Él conoce todo acerca de ti. Y aún así, te ama. Y cuando te arrepientes, es pronto
a perdonar y te recibe con los brazos abiertos. Dios limpiará el pecado de Israel y a los falsos profetas, que ahora se harán pasar por agricultores para evitar la vergüenza de que sus palabras eran engañosas y sus prácticas malas. Pero ¿cómo puede Dios dar vida espiritual a un pueblo tan rebelde, tan muerto en pecado? Solo por su gracia. ¿Cómo puede alguien culpable de un pecado profundo despertar a su necesidad de la gracia y del perdón de Dios? Por su misericordia. Él derrama un espíritu de gracia y de oración sobre ti y sobre mí. Te trae a estudiar su palabra. Abre tus ojos a su verdad. Abre una fuente de purificación. El perdón de tu pecado es porque la ira de Dios, esa que te correspondía a ti por tu pecado, cayó sobre Jesús en la cruz. Él la cargó voluntariamente por ti. Pagó el precio de tu pecado con su sangre. Ya lo hizo, lo completó. ¿Lo has recibido? Y si lo has recibido, ¿cómo le muestras tu agradecimiento por su sacrificio tan grande? En los versículos 7 al 9, Dios vuelve su espada contra el pastor. Hiere el pastor y se dispersan las ovejas. Jesús cita este pasaje después de la última cena en Mateo 26:31. El buen pastor será herido y el rebaño se dispersará. Y lo vemos aún con los discípulos que huyeron después de que Jesús fue arrestado. Dice el versículo 8 que las 2/3 partes serán abatidas y perecerán. Una profecía de doble referencia. En la primera venida lo podemos ver en sus discípulos y cómo fueron dispersados, cómo fueron refinados como la plata y probados como el oro, y llevaron su palabra hasta los confines de la tierra. Y en el futuro, como vimos en Apocalipsis, lo vamos a ver cuando los 7 ángeles suenen las trompetas. Y siempre hay un remanente. Que quede claro, el pastor fue herido porque Dios así lo dispuso para la salvación del pecado de la humanidad. El buen pastor dio su vida voluntariamente. Y el versículo 9 termina diciendo, entonces ellos, Israel, me invocarán y yo responderé. Yo diré, ellos son mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. En aquel día venidero, Israel volverá a ser el pueblo de Dios. Y Él volverá a ser su Dios. Serán redimidos. Amadas, Israel será redimida. Dios es fiel a su promesa. Nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Y qué aprendemos en esta sección? Que Dios salva a los pecadores por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Dios es fiel a sus promesas. Nada nos puede separar del amor de Dios. A pesar del sufrimiento del pueblo de Israel, en su mayoría autoinfligidos, a pesar de su exilio, Dios dice, ellos son mi pueblo. El hecho que Israel no se aferrara a Dios no anuló las promesas que Dios les había hecho a ellos. Wow, tremendo, ¿verdad? El hecho que Israel no se aferrara a él no anuló las promesas que Dios les había hecho. Esa verdad debe ser reconfortante para nosotras. A pesar de ti, Dios no anula sus promesas. Él es fiel. ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si te propones recordar esa verdad a diario, en medio de cada circunstancia y de cada duda que llega a tu cabeza? Yo soy su pueblo. Él es mi Dios. ¿Has recibido la salvación que solo Jesús ofrece? Si no estás segura, habla con tu líder. Ella te puede guiar. Pídele el panfleto llamado Estoy Seguro y pasa tiempo con el Señor en las Escrituras. El mensaje de Zacarías se puede resumir en 2 palabras: juicio y redención. La redención es nuestra esperanza. Jesús la compró en la cruz, haciendo
haciéndonos a ti y a mí parte de su familia, adoptadas y coherederas con Cristo Jesús. Él tomó tu juicio por ti. Eso no te llena de gozo y agradecimiento. Y si te llena, ¿cómo se lo expresas al Señor? La tercera división. En el capítulo 14 vemos el regreso del Mesías. Y quizás es el capítulo más difícil de entender en el libro de Zacarías, principalmente porque como que no hay un orden cronológico. El capítulo 13 es una continuación clarita del capítulo 12, pero el 14 no es así. Este capítulo nos hace como un resumen de lo que hemos visto en los capítulos 12 y 13. Los versículos del 1 al 3 vuelve a mencionar lo que vimos en el capítulo 12 cuando se mencionó la guerra final de Armagedón. El Señor hará de Israel una copa, atraerá a las naciones enemigas, será sitiada, habrá una gran destrucción y tragedia. Entonces, cuando piensan que ya no tienen salida y tengan una necesidad desesperante de ser salvados, el Señor intercederá y peleará contra todas las naciones enemigas. Salvará a Israel y preservará a un remanente. En los versículos del 4 al 11 nos relata la segunda venida de Cristo. Y nos dice, Cristo viene. Amén y aleluya. Anticípalo, gózatelo. Cristo viene y plantará sus pies físicamente sobre el monte de los olivos. Aleluya. El mismo lugar de donde sus discípulos lo vieron ascender al cielo después de su resurrección, tal y como prometió. Y eso lo podemos ver en Hechos 1. El monte de los olivos se dividirá en dos, y el pueblo perseguido de Israel huirá por el valle hecho por esa división. Entonces vendrá el Señor acompañado de todos los santos. Apocalipsis 19 nos dice, lo acompañarán los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro. Y el Señor establecerá su reino sobre la tierra, gobernando sobre la humanidad con justicia y santidad. Como creador y gobernante soberano de todas las cosas. Él es el rey legítimo al que todos le deben lealtad. Lo era, lo es y lo será. ¿Has sometido tu vida y tu voluntad al Rey de Reyes? En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Amén y aleluya. Y Jerusalén volverá a ser un lugar seguro. Los versículos del 12 al 15 nos habla de los enemigos de Jerusalén, los enemigos de Dios, y nos describe de una manera muy pintoresca que tendrán una plaga horrible y eterna. Feo de leer y de pensar aún más. Nos hace orar más, nos debe hacer orar más. Versículos del 16 al 19, vemos que el remanente de todas las naciones, porque habrá un remanente, el remanente de todas las naciones vendrá a Jerusalén a adorar al Rey Jesús. Subirán año tras año para celebrar la fiesta de los tabernáculos o las enramadas. Esa fiesta judía que celebra y honra la fidelidad de Dios y su protección hacia Israel en los 40 años que estuvieron en el desierto. Y el capítulo termina diciéndonos que en la gloria del reino del Mesías, lo que antes era común e insignificante, ahora es hecho santo. Lo santo es hecho más santo aún. Y lo que es incorregiblemente profano es por siempre dejado fuera. No tiene lugar en el reino del Señor. Ya no habrá distinción entre lo santo y lo profano, porque todo será santo, apartado para Dios y sus propósitos en su reino. ¿Qué aprendemos en esta sección? Que Jesús reina en la vida de los creyentes hoy, pero pronto reinará sobre
la tierra y por la eternidad. Anticipas su regreso, anticipas con gozo. El Rey viene. Zacarías termina su profecía exponiendo claramente que Dios transforma todo lo que una vez fue común o profano en santo. Si Él gobierna y reina tu vida, tú pasaste de lo vil y profano a ser santa, apartada para Él y para su propósito divino. Dime que eso no te vuela la cabeza. Que el Dios soberano, que creó todo de la nada y sostiene el universo en sus manos, te llamó a ti por nombre, te llamó al arrepentimiento, te redimió, te justificó por tu fe en Cristo Jesús, te transformó de lo vil y profano a una amada santa, apartada para servirle a Él para su gloria. Amada, qué privilegio y qué responsabilidad. ¿Cuál es tu respuesta a ese llamado? ¿Qué área en tu vida aún tiene que ser purificada y sometida a la autoridad del Rey? La fiesta de los tabernáculos también miraba atrás a su fidelidad, y tú y yo debemos mirar atrás y recordar la fidelidad de Dios en nuestra vida. Eso nos dará fuerza y consuelo para enfrentar las circunstancias de hoy y las que van a venir, en lo que llegamos a su presencia y a estar en la eternidad con Él. Tomas tiempo para recordar su fidelidad. Él es fiel y continúa proveyendo todo lo que necesitas de acuerdo a sus gloriosas riquezas. Él es fiel y cumplirá cada una de sus promesas y su plan perfecto también para su gloria. Amén. Oremos. Padre, gracias porque tú eres Dios todopoderoso. Señor, gracias porque a ti te ha placido revelarnos el final de la historia en tu soberanía, Señor, para que conozcamos un poco más de ti, de tu corazón, Señor, y para que preparemos nuestro corazón para recibirte. Padre, ayúdanos a anticipar con gozo tu llegada. Ayúdanos a someter nuestra vida y nuestra voluntad ante tu autoridad, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser buenas mayordomos de lo que tú nos has dado ya en esta tierra, mi Rey. Danos el deseo de servirte, no solo hoy y mañana, sino todos los días de nuestra vida, y que nuestra vida sea transformada de lo vil a lo santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, bendecida semana.